Así que adelante, Adriana. Listo, muchas gracias. Ahí están viendo mi pantalla, creo. Sí, sí. Ok, perfecto. Listo. Muchas gracias pues por esta oportunidad de presentarles esta charla. Como ya se indicaba, pues el tema de la charla va a ser sobre el mapeo preciso a gran escala de campos agrícolas a partir pues del uso de series temporales que se extraen de imágenes de Sentinel-2. Mi nombre es Tatiana Solano, yo soy profesora asociada de la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena, Colombia, y también trabajo como investigadora de la Universidad del Cauca, también aquí en Colombia. Pues tengo experiencia de más de 10 años trabajando con el uso de imágenes satelitales para diferentes aplicaciones, no solo imágenes de Sentinel-2, sino también imágenes de Landsat, imágenes de Planet, imágenes, por ejemplo, de muy alta resolución como las de Maxar o las de Airbus y otros satélites. Eso en la parte óptica, pero también un poco en la parte de LIDAR y de radar, más orientado a la parte forestal, pero también trabajo un poco en esa parte, ¿no? Y pues me concentro mucho en el desarrollo pues de nuevas metodologías, de algoritmos que hacen uso sea de Machine Learning, digamos que más básico, también más avanzado, para poder extraer información al final a partir de todas estas imágenes, que es como lo que creo que muchos de los que están ahorita participando de esta presentación también realizan. Em, entonces, como una pequeña introducción a la temática, lógicamente, pues el mapeo de grandes extensiones de áreas con respecto a cualquier tipo de área, lógicamente se ha hecho cada vez más sencillo gracias no solo a la disponibilidad de datos pues gratuitos, también al acceso de datos por parte de algunas empresas, cierto, privadas que lo hacen a partir de ciertos convenios y demás, sino también obviamente a través del lanzamiento de nuevos satélites que permiten la continuidad de otras misiones, por ejemplo, en el caso específico de Sentinel-2 con respecto a las misiones de Landsat que ya existían. A pesar de tener diferentes resoluciones espaciales, nos permiten al menos tener una continuidad en la parte espectral por las similitudes que tienen en características estos dos tipos de sensores. Obviamente una de las áreas que más se ha beneficiado pues, de este tipo de datos es el área de la agricultura de precisión, donde lógicamente por el desarrollo de los cultivos y demás necesitamos tener grandes cantidades de datos en la medida de lo posible, ¿cierto? Para poder analizar los campos. Lógicamente, como ya indicaba, existen muchas herramientas disponibles, varias de ellas pues desarrolladas a través, lógicamente, de nosotros como investigadores, muchas otras también a partir de empresas, y lógicamente que sigue saliendo más metodologías en cuanto al análisis que se pueda realizar. En el caso particular de los cultivos, como ya indicaba, lógicamente ellos evolucionan muy rápido en el tiempo, ¿cierto? Entonces lo ideal es poder contar con series de tiempo de imágenes para poder hacer el análisis de estos cultivos, que sea más preciso. Lógicamente, si hablamos de esta serie de tiempo, sabemos que tenemos problemas de nubes, tenemos problemas de adquisición en la frecuencia del sensor que tengamos y algunas veces también en el tamaño de los campos, ¿no? No conozco mucho la experiencia en el caso de Chile, pero por ejemplo en el caso particular de Colombia, la agricultura tiende a ser muy de cultivos muy pequeños. Estoy hablando de cultivos de menor de media hectárea, una hectárea máximo en el caso de los agricultores, pues eh, del día a día y no de las empresas, porque hay algunos lugares en donde existen cultivos más comerciales, pero tienden a ser muy pequeños y es difícil, lógicamente, analizarlos si no se tiene la resolución espacial adecuada, ¿sí? Y, lógicamente, por un lado está esa parte y por otro está que si queremos analizar áreas muy grandes o si empezamos a analizar, lógicamente, datos de series temporales, pues tenemos también el reto de en términos computacionales, ¿cierto? Entonces, hoy en día, lógicamente, tenemos el deep learning que está en boga, nos ha permitido extraer muchísima información en cuanto a la parte de agricultura precisamente, pero en algunos casos no contamos con las herramientas computacionales necesarias para poder de pronto aplicar un deep learning para sacar información. Entonces lo ideal sería también tener otras herramientas que sean un poco más sencillas, pero que aún así extraigan la información requerida. Y lo que yo les voy a mostrar es precisamente eso. Es parte de resultados que se obtuvieron a partir de un proyecto que se realizó con la ESA, con la Agencia Espacial Europea, cuando recién se lanzó el satélite de Sentinel-2 precisamente en 2015 hacia los últimos años, tratando de sacar lo más posible de los datos de Sentinel-2. Yo quiero recordarles algo importante y es este diagrama general en cuanto a los pasos que seguimos normalmente cuando trabajamos en proyectos, en general de lo que sea y en remote sensing, pues con más razón, ¿no? Entonces, siempre partimos de la definición de nuestro problema,
qué es lo que queremos nosotros resolver. En este caso estamos hablando de problemas relacionados con agricultura de precisión, ¿cierto? Cómo ayudar al agricultor y demás. Luego, ¿cuáles son los datos adecuados según el área de estudio que yo tenga? No solo el problema, sino también el área de estudio y la disponibilidad de esos datos en cuestiones económicas o si son datos libres los que podemos utilizar. Y siempre vamos a tener, no importa qué tipo de datos estemos trabajando, la parte de preprocesado, sobre todo cuando estamos trabajando con series temporales, ¿cierto? Porque debemos garantizar que todos estos datos son homogéneos en el tiempo. Una vez que nuestros datos son homogéneos, que están ya recortados al área específica que vamos a trabajar y demás, pues nosotros extraemos unas características que las más usadas, ¿cierto? En remote sensing están relacionadas con los índices radiométricos, pero no son las únicas. Eh, Cuando trabajamos sobre todo con imágenes de muy alta resolución, también tenemos la parte de texturas. Lógicamente, si trabajamos en cultivos, tenemos la fenología e incluso los espacios de color nos ayudan mucho a determinar o a resaltar ciertas características que nosotros queremos observar. Con esta información, nosotros ya hacemos cualquier tipo de análisis, sea clasificación, supervisada, semisupervisada, no supervisada, lo que queramos, análisis en series temporales, tendencias, detección de cambios, lo que nosotros deseemos hacer, ¿cierto? Y pues obviamente hacemos la generación de resultados y la validación de los mismos a partir pues de muestras que hayamos recolectado in situ, por fotointerpretación o evaluaciones cualitativas, cuantitativas que también nos sirven a nosotros para obtener ya los resultados finales que nos puedan ayudar. Entonces, en este contexto, más o menos voy a seguir la misma ruta en la explicación que les voy a mostrar. Lo que les comentaba es que esta actividad se realizó en el marco de un proyecto que se llamaba Multitemporal Analysis, que fue propuesto pues por la Agencia Espacial Europea, en donde cuando recién se lanzó Sentinel-2, como yo les indicaba, ellos buscaban poder mostrarle como a la comunidad todas las capacidades que tenían estos datos. Y pues una de las capacidades más grandes que tenía era precisamente con respecto a la parte temporal, ya que Sentinel-2 adquiere datos pues con 10 días o 5 días, bueno, ahorita ya tenemos más, básicamente en su momento eran 10 o 5 días si lográbamos tener eh, con los dos satélites que estaban en ese momento, o si habían dos órbitas pasando al mismo tiempo sobre un área en particular, porque suele ocurrir, pues se tenía incluso una frecuencia hasta de 3 días para observar los datos. El proyecto, como les comentaba, fue hecho del 2016 al 2020, con obviamente otros resultados que fueron saliendo posterior a esta fecha. Tuvo dos fases. La primera fase incluía todas estas tres temáticas que ustedes observan acá. Se inició trabajando en áreas muy pequeñas para explorar cuál era el trabajo, cuáles eran las capacidades que habían y demás. Y posteriormente se extendió a una segunda fase de otros 2 años que se concentró en estas dos etapas. En mi caso particular, yo estaba a cargo del área del análisis de series temporales y, como les digo, nos enfocamos en la parte de agricultura de precisión. Entonces, en cuanto a la parte de agricultura de precisión, el objetivo cuál era? Poder generar algoritmos que detectaran de manera automática, detectaran y estimaran pues información biofísica o semántica de los diferentes parámetros de cultivos. Teníamos información multitemporal, series temporales diarias, información de estacionalidad o fenología pues de parámetros, identificación de áreas con riego artificial o no de agua para los cultivos, porque me imagino que en Chile es la misma problemática con respecto a la cantidad de agua que hay disponible en realidad para el riego, y también otros parámetros biofísicos con respecto a la evolución de estos cultivos, ¿sí? Y básicamente pues lo que había que hacer era hacer uso de datos Sentinel-2. Los resultados, así como más a grosso modo de estas investigaciones, se encuentran pues publicados en estos dos artículos en particular de revista, pero hubieron muchos otros artículos de conferencias que irán viendo por allí mientras voy pasando diapositivas en la medida que les voy explicando. Entonces, este mapa que ustedes ven aquí viene a ser como la misma versión que les mostré antes, pero ya específica para lo que fue el desarrollo de este proyecto, en donde se tenían diferentes etapas. Lógicamente teníamos los datos de Sentinel-2. Por ser obviamente un proyecto con la ESA, teníamos acceso pues a los data center y demás de muchos datos o adquisiciones que en el momento inicial del lanzamiento de Sentinel-2 pues de pronto no estaban disponibles para todos los lugares. Pero también habían muchos errores al inicio del lanzamiento de Sentinel-2 con los que se tuvo que lidiar, que hoy en día no están tan presentes en los datos, pero que algunas veces ocurren, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de Sentinel-2, muchas veces se piensa que para preprocesar no es necesario hacer corregistración de datos, pero sí lo es necesario porque en algunas zonas, sobre todo hacia las zonas montañosas, lógicamente, pues tienden a haber problemas de algunos píxeles.
Entonces, lo que se desarrolló aquí fueron 4 módulos en general. Este primer módulo, que una vez que se tienen los datos descargados, procesados y demás, que también se hizo de manera automática, incluye la generación de un mapa multitemporal de todas las áreas que contengan vegetación en un tiempo dado. ¿Cuál es el tiempo dado? Pues si estamos hablando de campos, ¿cierto? Agrícolas, estamos hablando de un año agrario. Entonces, este año agrario depende y varía de cada región. En el caso particular de Europa, iba mucho desde noviembre de un año hacia octubre del siguiente año por la estacionalidad y la forma de los cultivos que tenían ellos, el tipo de cultivos con los que trabajaban. Entonces, en este caso, lo que se hace es hacer uso de el NDVI, que es el más básico de todos los que nosotros conocemos para vegetación, y también hacer uso de herramientas o de características ya espaciales como la extracción de bordes en el caso de los cultivos, pero los bordes acumulados en el tiempo cuando algo ha sido, cuando un campo, cuando un área específica ha sido cultivada o ha contenido vegetación por más de 2 fechas en un periodo de tiempo que estemos analizando. Ahorita les voy a mostrar un poco más en detalle esto. Este era el primer módulo. ¿Por qué? Porque lógicamente si vamos a estudiar cultivos y queremos hacerlo a nivel del cultivo solo, pues tenemos que tener un mapa de esos cultivos. En muchas áreas tienen estos mapas disponibles, ¿cierto? De las parcelas y demás, pero en muchas otras áreas no es así. Por ejemplo, en el caso de Colombia no tenemos esa situación y en muchos otros países no ocurre esa situación. Una vez que tenemos ese mapa, lo que hacemos es poder generar series de tiempo con los datos que sean continuos, que tengamos información diaria a partir de la reconstrucción de los datos que tenemos. Sabemos que Sentinel-2 pasa, por ejemplo, cada 3, 5, 7 o 10 días, según si hay 2 órbitas o si hay los 2 satélites y demás. Pero adicional a eso, sabemos que obviamente es un sensor óptico, tenemos problemas con las nubes, pueden faltar imágenes a causa de la nubosidad. Entonces, la reconstrucción debe ser continua y diaria en la medida de lo posible para poder hacer un análisis importante. Aquí lo que se aplica en este caso es una red neuronal específica para cada uno de los cultivos, de los campos que nosotros detectamos, que nos permite reconstruir la información. Puede ser para cualquier tipo de característica. Nosotros trabajamos con el NDVI porque ya sabemos que es el que mejor información nos da con respecto a los cultivos. Una vez que tenemos nuestros campos, nuestra información diaria para cada uno de ellos en el tiempo, en el año agrario que estamos trabajando, podemos empezar a extraer información. ¿Qué tipo de información? Depende de lo que queramos hacer. Una de las más utilizadas, obviamente, en literatura es la extracción de parámetros fenológicos porque nos permiten entender mejor el estado de dicho cultivo. Si yo sé el tipo de cultivo, también puedo hacer una toma de decisiones más acertadas sobre lo que debo hacer con el cultivo. También índices acumulados, distinción en información, por ejemplo, de cuando tenemos cultivos o áreas fotosintéticas, no fotosintéticas, suelo desnudo, que es bien importante, sobre todo en las áreas donde se practica el dejar después de cosechar aún la vegetación allí para que se recupere el suelo y otras actividades, pues poder hacer un estudio más profundo. Y también, adicional a esto, hacer un estudio donde ya podemos hacer clasificaciones, sean supervisadas o semisupervisadas, para la parte de riego, ¿cierto? Donde se hace de manera artificial o no, y también para la clasificación en sí de tipo de cultivos, que es algo que también nos interesa mucho cuando no se tiene esta información y cuando las áreas son muy grandes. Entonces, como les decía, el proyecto tenía 2 etapas. En la primera etapa trabajamos en áreas muy pequeñas. El área que la ESA sugirió fue esta, se encuentra localizada en España, en Valencia, en Barracs, y es un área muy particular porque básicamente que todos los días del año no llueve, ¿sí? Entonces eso ayudaba a poder sacar lo mejor de las imágenes de Sentinel-2 porque prácticamente íbamos a tener todas las imágenes que adquiría sin nubosidad, ¿sí? Entonces, estudiábamos inicialmente un periodo que es de poco más de un año y más del año agrario que les menciono, julio del 2015 a noviembre del 2016. En ese periodo había un total de 76 imágenes, que son las que ustedes ven distribuidas acá. Ven que hay puntos rojos y azules porque corresponden casualmente a 2 órbitas que pasaban sobre la misma área. Entonces eso nos permitió tener mayor frecuencia aún de datos. En ese momento solo estaba Sentinel-2A, o sea que era cada 10 días, pero gracias a tener lógicamente las 2 órbitas, pues teníamos una simulación de lo que eran los 2 sensores que actualmente tenemos, ¿cierto? Entonces de esas 76 imágenes, de todos modos, por varios errores y cosas que habían, todavía hay más nubes, 49 imágenes en total estaban libres de nubes. Son las que ustedes ven que se ven en la animación y demás. Y esta es una área pues de más o menos casi 10 kilómetros por 7 kilómetros de extensión. No es un área tan grande, pero en un área que nos permitía de manera un poco más controlada analizar qué era lo que estaba sucediendo, implementar los algoritmos y demás. Entonces, esa fue la primera área que trabajamos. Otra área que trabajamos para movernos a algo un poco más complejo fue ubicada en la República Checa, específicamente aquí donde ustedes ven
el recuadro fucsia. Esta es un área ya un poco más grande, entonces ya estamos hablando de 25 por 20 kilómetros. Y en un periodo casi de un año también que estábamos analizando, en ese caso habían 130 imágenes adquiridas, de nuevo teníamos dos órbitas sobre el lugar, y de ese total de 130 solo habían 40 imágenes que nos servían, que no tuvieran tanta nubosidad, y en ese caso particular que allá cae nieve, y ustedes ven que hay algunas imágenes con nieve y con imágenes, con nubes, perdón, pues poder seleccionar algo que nos permitiera ver un caso más complejo y más real. Entonces, las imágenes que se usan son esas que ustedes ven allí, esas 40 que se están viendo en la animación. Ya ven que ya no es todo limpio como se ve en el caso de España. Entonces, tenemos otro caso para confrontar los resultados y los algoritmos que se están implementando, garantizar que están funcionando adecuadamente. Y finalmente, el caso que dice el título de esta presentación, ¿cierto? A gran escala, nos referimos ya al Big Data en este caso, fue la segunda fase del proyecto donde a la ESA le gustaron los resultados obtenidos en áreas más pequeñas y querían ver cómo funcionaba en un área más grande. El área de selección, Italia, toda Italia completamente, cubierta por un total de 60 tiles de Sentinel-2 y un periodo de análisis de 2 años agrarios equivalentes a un total de 12 terabytes de datos. Aquí ustedes ven un poco la distribución de los datos que había. A pesar de que teníamos acceso a los datos directamente de la ESA, en su momento no todos los datos estaban a nivel L2A de preprocesamiento. Incluso hoy en día sabemos que solo hay a partir de unos años hacia atrás, 2017, marzo más o menos hacia atrás, no se tienen. Entonces eso implica que también hay que preprocesar los datos. Entonces aquí se creó toda una cadena lógicamente automática que empezaba desde el hecho de hacer la descarga del dato, verificación. Hoy en día ustedes saben que muchos datos a veces están no disponibles inmediatamente para descargar, uno tiene que hacer la petición y posteriormente se da el link para descargarlo. Entonces, hacer todos estos requerimientos, más la transformación de los datos de L1 a L2, con problemas que también tiene la herramienta, en este caso usamos la herramienta directamente de Snap, de la ESA para hacer la corrección atmosférica y demás, y también sus problemas, bueno, una cantidad de situaciones aquí. Entonces se trabajó sobre toda esta área para automatizar el proceso. Y bueno, pues aquí más o menos ven el número de imágenes, que son 19.000, casi 20.000 imágenes las que se utilizaron, pues que equivalen a esta cantidad de datos. Lógicamente, nuevamente, para probar, pues no podíamos probar directamente sobre toda Italia, porque pues nos íbamos a volver un 8 así literalmente. Entonces se escogieron 3 styles que representaran un poco toda la variabilidad, perdón, que había dentro de Italia, que son estas 3 que ustedes ven aquí y que se las muestro más en detalle en esta imagen. Entonces ustedes ven, tenemos la parte de montañas, ¿cierto? Los Alpes y demás, nieve, todo el asunto. Una parte un poco más abajo de montañas, con lagos, con otras características. Y la parte más plana de toda Italia, que es en donde más se cultiva en realidad en el lugar, con representaciones totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, de esas áreas, pues, estuvimos haciendo las pruebas para que los algoritmos, pues, nosotros garantizáramos que estaban funcionando bien. Les hablaba de unos módulos, 4 módulos en total. El primer módulo era la identificación de los campos en sí. Entonces, les muestro ejemplos para que me entiendan un poco mejor. Este es el área de Barras en España, ¿cierto? Un área más pequeña. Y para esta área se detectaron un total de 307 objetos. ¿Por qué digo objetos? Porque nosotros no sabíamos si todos eran de verdad cultivos hasta que no podamos ver la fenología de los mismos. Sabemos que tienen vegetación, un comportamiento de vegetación en el tiempo, pero un cultivo tiene una fenología un poco más rápida que lo que son los pastos, bueno, a menos de que sean para ganadería, y los bosques, ¿sí? Entonces, el mapa que se obtiene al analizar las 40 y tantas imágenes que les comentaba es este que ven a la derecha. Los colores que ustedes ven no son tipos de cultivos, son campos físicos que se han cultivado. Ustedes más o menos se dan cuenta, si ven de un lado al otro, que hay ciertas similitudes, ¿cierto? Se garantiza. Y en particular estos cultivos circulares que ustedes ven, ellos tienden a no cultivar el mismo tipo de cultivo en toda el área circular, sino como que la mitad con una cosa, la otra mitad con otra. Incluso a veces hacen muchas más divisiones, sobre todo cuando siembran, por ejemplo, alfalfa, que la van rotando alrededor de todo el círculo. Entonces van haciendo como piquitos y son esos picos que ustedes ven que de hecho el algoritmo detecta, como en estos casos de esta parte inferior derecha que estoy resaltando aquí. Ese fue el caso de España, así se detectaba. Este es el caso de la República Checa, donde, si ustedes observan la imagen en más detalle, hay más complejidad. En España teníamos solo cultivos. Aquí tenemos ciudades, ¿cierto? Bosques y tenemos algunos lagos que están allí. Si ustedes observan el resultado a la derecha, se ve que claramente está detectando las áreas con vegetación, ¿sí? Entonces, estas áreas que resalto son algunas de las de ciudades, que son estas 3 de aquí, que no se están detectando como vegetación. Estas áreas son de bosques,
son vegetación, están allí, obviamente no las separamos todavía, se separan en una etapa posterior. Y este caso particular, que es un lago que es muy bajito, creo que tenía menos de 1 metro de profundidad y demás, tenía mucho contenido de vegetación y tendría a generar problemas, pero obviamente gracias al uso de la información temporal en el tiempo, se lograba separar ya de la vegetación. En este caso se detectan un total de 2.600 objetos que posteriormente pues se analizan. Y en el caso particular de Italia, ustedes ven aquí las 3 tiles, más o menos ven los colores, ¿cierto? Al menos el negro saben que allí no había vegetación y ustedes ven los patrones como de las ciudades por acá, del río en la parte de allí. De pronto no se ven tantos detalles en esta imagen, está todo en degradé, pero les muestro algunos detalles de un área un poquito más pequeña. En este caso cogí, creo que son 1000 por 1000 píxeles para que ustedes observen y se den cuenta que se están detectando los campos adecuadamente comparando las imágenes que tenemos a izquierda y derecha. Y esto es año 2017, año 2018, donde los resultados, pues, al menos cualitativamente se observa que son correctos. ¿Cómo podemos evaluar cuantitativamente que de verdad es así? Si no tenemos un mapa, porque en ese caso Italia no contaba con un mapa de campos para toda Italia para poder evaluar. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Dijimos, tenemos los campos, analicemos el valor del NDVI al interno. Si ese campo es un solo campo físico y tiene un solo tipo de cultivo, él en el tiempo debería tener el mismo valor del NDVI, no debería variar. O la varianza debería ser muy mínima. Entonces lo que hicimos fue hacer una evaluación de varianza en el tiempo sobre esos campos, que es este mapa que ustedes observan aquí al lado derecho. Entonces, miren que la escala nos dice que va de 0 a 0.05, no es que haya una varianza enorme. Entonces, lo que nosotros vemos es que si en realidad el campo fue detectado adecuadamente, la varianza debería ser mínima, cercana a 0, y ustedes ven más o menos que todo está en los colores cercanos a 0.01, y hay muy pocos campos, que son los que están ya en amarillo, que tienen una varianza mayor y probablemente tengan algo de error en la detección. Pero son muy pocos en comparación a toda el área que tenemos, como les digo, y el valor de la varianza de todos modos es muy pequeño. Lo mismo, esto era año 2017, esto es año 2018, tenemos más o menos las mismas respuestas y también pues se hicieron obviamente evaluaciones ya con personas expertas en las áreas, donde ellos también analizaban directamente los mapas que teníamos para poder identificar la precisión cuantitativa de lo que estábamos obteniendo nosotros en esos casos y pues también la evaluación visual por parte de nosotros para verificar con la imagen original y con respecto al mapa que estábamos obteniendo. Una vez que tenemos estos mapas, entonces podemos extraer información ya fenológica, pero para ello reconstruimos las series de tiempo y de pronto, si ustedes han trabajado con cultivos, han visto esta imagen en literatura que se usa mucho, ¿cierto? La línea roja me indica el NDVI cuando yo ya lo he hecho lo que es lo que les digo yo, la reconstrucción diaria de los datos. Existen muchas metodologías, nosotros en particular desarrollamos una que usa una red neuronal específica para cada campo. No es una genérica para todos, sino que se adapta a cada uno de los campos que yo tengo, funciona bastante rápido y demás. Y una vez que yo tengo esta información, pues yo puedo extraer datos como el inicio de la estación, la mitad, el fin de la estación, cuánto duró la estacionalidad del campo, ¿cierto? ¿Qué tan alto fue el punto al que llegó? Porque si es un tipo de cultivo, lo ideal es que debería llegar cercano a 100, no llega a 100 nunca, no importa el cultivo que sea, o 100 o 1, pues porque esto está escalado por 100, multiplicado. Entonces no llega a 1, pero debería ser cercano a 1 para garantizar que estamos haciendo la mayor producción de ese tipo de cultivo. Entonces esto es importante tener ese dato para saber cuándo se está produciendo más de un cultivo o no, cuándo está evolucionando adecuadamente según la tendencia que lleva en el tiempo ese cultivo específico, según obviamente lo que ya los agricultores saben, y hay mucha información también afortunadamente en literatura sobre cómo evoluciona cada tipo de cultivo. Lógicamente esto varía país a país, ¿cierto? Según las tendencias que tenemos en la temperatura y demás. Pero entonces yo tengo esta información y lo que hago es que, por ejemplo, en el caso de Barracks, cada uno de estos campos, aquí estoy dando 3 ejemplos en particular, tiene una respuesta fenológica diferente. Miren que el campo de arriba tiene estos 4 picos, quiere decir que allí sembraron algo que crece muy rápido, porque si ustedes ven el tiempo y la evolución, pues obviamente son cosas que están creciendo muy rápido. Luego este otro campo tiene, por ejemplo, sembrado solo 2 ciclos, es decir, sembraron 2 cosas diferentes también, porque la forma de esta curvatura me indica que eso es un tipo de cultivo diferente. Y finalmente el último, que dice que el primer periodo no hubo nada sembrado y a lo último fue que sembraron algo, ¿sí? Entonces este tipo de curvas son las que uno siempre observa en el caso de cultivos. Y esta información también que ustedes están viendo, solo viéndola allí, ya me da un indicativo de poder hacer una clasificación de tipo de cultivos que yo tengo en el área, ¿sí? A partir de información multitemporal.
Entonces, ¿qué pasa? Normalmente a veces se tiende a hacer clasificación de tipos de cultivos partiendo de una sola imagen, pero no se tiene en cuenta que en un periodo dado se pudieron haber sembrado diferentes cosas en el lugar. Y esa práctica se hace mucho en Europa debido a las estaciones y demás para ayudar a recuperar la tierra, lógicamente. En Colombia también en algún lado se hace el cambio entre dos tipos de cultivos, sobre todo a lo largo del año, para ayudar a que la tierra pues no se estrese tanto con los requerimientos que tiene un cultivo que de pronto requiere más que otro. ¿Sí? Últimamente hay áreas donde se cultiva solo un tipo de cultivo, valga la redundancia allí. Entonces, si yo tengo esta información, entonces, matemática simple, entre comillas, puedo extraer la información que yo les decía como el inicio de estación, mitad de estación y final de estación, y teniendo esos tres puntos de referencia, yo puedo empezar a medir, ¿cierto? La duración de crecimiento de la planta, a qué punto llegó para estimar la cantidad de producción y demás que tiene, y sacar otros datos también importantes, por ejemplo, en determinar si un cultivo creció bajo situaciones de riego o no, porque cuando obviamente está con riego, el riego adecuado, ¿no? No más del que debe ser, pues ella debería comportarse de la forma estándar que se espera fenológicamente para un cultivo. Y si no, usualmente esa curva es esta de acá, es la que está en buen estado y la que está más abajo, buen estado no, perdón, la que usó agua y la de más abajo la que no usó agua directamente, tenía menos agua para poder sacar lo mejor de la planta, entonces le quedó faltando un poco para hacer la misma producción que aquellos campos que tenían agua. Entonces, toda esa información se puede sacar de aquí. Y algunos mapas que, por ejemplo, nos pedían, sobre todo en España en su momento, eran este tipo de mapas, que utilizan la información precisamente de cuántos campos se habían cultivado solo, perdón, el inicio de estación para los campos, cuándo empezó, en qué periodo, en qué mes del año. ¿Por qué? Porque ellos necesitan saber qué meses del año son aquellos en los que más se están usando recursos y en particular ellos al final utilizan este tipo de mapa que llaman como invierno-verano, que son los dos periodos más grandes en donde ellos trabajan. Entonces, si hay cultivos que solo se utilizan en invierno, solo en verano o que se usan en los dos periodos y que eso implica que son cultivos que lógicamente están siendo irrigados de más. ¿Por qué digo esto de la irrigación en este caso de ellos? Les comenté al inicio, si recuerdan de pronto, que esta área casi no llueve. Entonces ellos cómo irrigan los cultivos y por eso ustedes ven estos campos circulares a través de la irrigación eh, por acuíferos que se encuentran bajo tierra, ¿sí? Entonces, lógicamente, si todo el mundo está extrayendo agua bajo tierra, al final pues se van a acabar el agua que está allí, ¿sí? Entonces debe haber un periodo de recarga de estos sistemas que se debe respetar y legalmente, a pesar de que estamos hablando a veces de otros países que no son necesariamente Latinoamérica, también allá sucede que haya gente que extraiga más agua de la que está permitido que se extraiga, ¿sí? Entonces ellos siempre están haciendo el control todo el tiempo y por eso este tipo de mapas son muy importantes para ellos. Otro tipo de mapa que se puede extraer con características y que ya no solo es el NDVI, sino otro índice que se llama el CAI o Chlorophyll Absorption Index, es este mapa de acá donde yo tengo el mapa fraccional o fraction map que se llama en inglés, que me indica cuando yo tengo seguramente solo suelo desnudo en el lugar, cuando tengo áreas fotosintéticas y áreas no fotosintéticas. Era lo que les decía cuando dejan como la vegetación después de que recogen el cultivo allí como o por pereza de pronto, porque a veces pasa que por pereza no se recoge o porque quieren que el suelo se recupere un poco más rápidamente con ciertos nutrientes. Entonces es muy importante para entender también las capacidades de riego que tienen los lugares, las capacidades de fertilizantes y de otros que hay. Entonces se puede sacar este tipo de mapa y ver la evolución en cada uno de esos campos. Si yo tengo mi mapa que ya les mostraba para cada campo separado, puedo hacer incluso un análisis de este tipo, donde yo veo la evolución de ese campo, por ejemplo, a lo largo del tiempo. Si recuerdan que yo les hablaba de un campo irrigado, por ejemplo, en este caso, esto es como pastizales, y en el caso de maíz y papas, cómo cada uno de ellos evoluciona en el tiempo para poder observar información, extraer pues características y determinar si está creciendo adecuadamente siempre que se compara con respecto a algo que ya existe en literatura. Entonces, este es el caso, pues en España lo mismo se podía hacer para cualquier lado porque siempre que nosotros tengamos el mapa de los campos físicos separados, nosotros podemos pues extraer casi que todo lo que se les ocurra a ustedes, lógicamente con las limitantes de la parte espectral que tenga nuestro sensor, ¿no? Pero todos estos datos son, lógicamente, con Sentinel-2. Este es el mismo resultado de la parte fenológica que yo les comentaba para el área más pequeñita que les mostraba de Italia, en el área de Emilia-Romagna. Estos son campos de uvos, ¿cierto? Para vino, que pues sé que en Chile también tienen bastante. Y ustedes ven diferentes colores o tonalidades de cuándo inicia a crecer
cada una de esas plantas porque no es el mismo tipo de uva al que está creciendo. Entonces, si yo lo aíslo y cojo solo un mismo tipo de uva, porque ese sí teníamos un mapa para esta área, por eso estábamos comparando con esta área, del tipo de cultivos, entonces yo observo que ya tiene sentido porque son el mismo tipo de uva y están creciendo todas más o menos al mismo tiempo, exceptuando unos por ahí que otros casos, todos tienen como una evolución similar en el tiempo. Entonces, de esa manera yo puedo corroborar que la información que yo tengo, los datos fenológicos que extraje, es correcta. Pero también lo hicimos evaluando, lógicamente, con agricultores, personas expertas que nos iban indicando si los datos que teníamos para ese tipo de cultivo en particular eran correctos o no, ¿sí? Según la fenología que ellos saben que debe tener esa planta. Finalmente, pues, con todos estos datos fenológicos, datos del día, datos de CAI y otras características, nosotros hacemos clasificaciones. Entonces ya determinar o separar áreas irrigadas artificialmente y áreas que no son irrigadas artificialmente o básicamente son irrigadas pues con los días que llega a llover. Usamos una red neuronal simple en este caso y los parámetros fenológicos como ingresos, específicamente estos, inicio de estación, mitad de estación, final, longitud, la extensión pues de crecimiento, la altura también, y esos datos los usamos para hacer la clasificación. Y ustedes dirán, bueno, pero esos datos, obviamente yo necesito tener una ground truth. ¿Cuál era nuestro? Nosotros estábamos trabajando en el periodo 2015-2016 como año agrario y el mapa de referencia que nos entregaron de la zona de estudio correspondía al 2009. En particular, aquí les muestro de una vez los resultados. En el lado izquierdo es el mapa de referencia que nos entregaron para 2009 de parte de la zona de allí. Nos lo entregaron en 2015 y dijeron, estas zonas que están allí en azul, que ustedes ven que casi todos son las circulares, ¿cierto? Son las zonas que son irrigadas y lo demás pues es simplemente con lluvia. A partir de ello nosotros les podemos decir, esas zonas si eran irrigadas en 2009, siguen siendo irrigadas en 2015-2016, no han cambiado. Lo único es que habrán salido nuevas áreas donde también se hace irrigación de esa manera. Entonces nosotros, listo, tomamos estos datos para estos campos que tenemos, extraemos la información. Al final esa es como la belleza del Machine Learning al final, ¿cierto? Porque no es que tenemos que usar todos los datos para entrenar. Usamos estas posiciones de estos campos, pero extrayendo la información en los años que necesitamos, extraemos esa información y entrenamos y este que ven el resultado en el medio fue el resultado que nosotros obtuvimos. Entonces ahora, ¿cómo sabemos si ese resultado es correcto? Justo cuando nosotros terminamos de sacar los resultados de clasificación, ellos terminaron de hacer, porque ellos lo hacen manualmente, el mapa que ustedes observan al lado derecho. Ya era el mismo mapa para 2015-2016 que habían ido a hacer todo el proceso de revisar y demás. Entonces ahora sí teníamos la forma de evaluar cuantitativamente cómo nos había ido a nosotros con el proceso a partir de datos del 2009. Obtuvimos una precisión de 93% y el error corresponde a estas áreas que ustedes ven en rojo, ¿sí? Entonces, usando la información fenológica, la evolución en el tiempo, es suficiente para yo poder entrenar adecuadamente, incluso si no tengo datos tan actualizados, para poder sacar y derivar información actualizada, que es lo que se está haciendo obviamente en muchas áreas, también sobre todo en lo que corresponde a cobertura, ¿cierto? La actualización de mapas de cobertura. Y otra cosa que hicimos fue precisamente hacer la clasificación de tipos de cultivos. Entonces ya a la izquierda es el mapa que nosotros sacamos de los campos que hay y al lado derecho es el mapa que ellos nos entregan diciéndonos qué tipo de cultivo hay, pero pues basado obviamente en estos campos que nosotros tenemos. Hay 13 clases en total, usamos de nuevo los parámetros fenológicos, comparamos diferentes metodologías, en particular usamos un Cummings, pues que lógicamente tiene sus problemas, alcanza una precisión solo del 57%, usamos una red neuronal zona con los parámetros fenológicos, llegamos al 73% de precisión, y nosotros propusimos un método que se encuentra pues en este artículo de aquí, que combina un método basado en clustering que propusimos nosotros más la red neuronal, es decir, que es un método semi-supervisado para poder mejorar el proceso de clasificación y llegamos a un 84% de precisión, que es bastante elevado para las condiciones pues con las que estamos clasificando en este caso, porque es que hay muchos cultivos que no solo tienen muchos campos, perdón, que no solo tienen un tipo de cultivo en el año, sino más. Entonces, pues eso genera problemas. Tenemos como características particulares estos que ustedes observan aquí con los picos, ¿cierto? Que la ground truth que es esta nos dice que es todo rojo. Nuestro método lo detecta bien, el Cummings pues se confunde totalmente y la red neuronal como que detecta la mitad bien y la otra mitad mal. Si vemos un mapa de una matriz de confusión de lo mismo que observamos ahí, en el lado izquierdo tenemos el Cummings, obviamente ustedes ven todos los errores que se observan porque la diagonal no está completa. La red neuronal ya tiende a tener una mejor diagonal, está tendiendo a mostrarnos que hubo menos error, pero el método que se propone pues es el que da mejor resultado con sus errores por allí.
Entonces, esta moneda general no es lo único que se puede hacer. Hay muchas otras cosas que se pueden sacar. Y todo lo que les mostré hasta el momento, como les digo, si ustedes se dan cuenta, no estoy usando Deep Learning. No quiere decir que no se pueda usar. De hecho, si ustedes buscan en literatura, ya hay bastantes artículos que están trabajando también en esta parte. Pero les quería mostrar precisamente cómo uno puede llegar a los mismos resultados a partir de usar metodologías que de pronto en términos computacionales no son no consumen tantos recursos y que se llegan a obtener resultados que se pueden utilizar adecuadamente. Entonces, como conclusiones o recomendaciones, pues simplemente en el uso de estos datos, lógicamente el dato de Remote Sensing, pues se puede aplicar a diferentes situaciones en nuestro día a día. Aquí estamos hablando del caso de agricultura de precisión y pues muchas veces esas problemáticas están lideradas por un proyecto, como les mostraba yo aquí, o porque hay una problemática que nosotros sabemos o que nosotros nos afecta y demás y queremos como explorarla un poco más. Los problemas pues obviamente tienen sus particularidades, pero pueden generalizarse en algunos pasos y eso es lo que se trata pues como de hacer también en estas presentaciones que han habido a lo largo de este ciclo de seminarios. Y obviamente pues siempre hay una solución. Bueno, no hay una sola solución, hay varias soluciones, ya depende de cada uno por dónde se vaya. La idea es pues obviamente ir trabajando poco a poco para encontrar esa solución. Y pues algo que yo siempre digo, sobre todo en el caso de investigación, ¿cierto? Es que estamos en un juego, estamos jugando todo el tiempo, sobre todo aquí con imágenes satelitales, ¿cierto? Siempre estamos jugando y pues la idea es simplemente seguir jugando con los datos porque a veces no nos damos cuenta que las soluciones están allí en cosas muy simples, pero cuando estamos pues jugando precisamente con esos datos es que nos resultan algunos resultados curiosos por allí. Entonces, eso sería todo de mi parte y pues cualquier pregunta estoy atenta. Tatiana, muchísimas gracias por esa estupenda presentación. Si hubiera preguntas a través del chat, las pueden hacer y nosotros las ponemos en voz alta. También las puede ver Tatiana directamente en el chat, probablemente. Si hubiera alguna pregunta acá, algún comentario, algo que... Aquí hay una. ¿Hay una? Dale. ¿La puedes leer, Verónica? Perfecto. Dice, muchas gracias por la presentación. ¿El código se encuentra disponible en la web? ¿GitLab? ¿GitHub o similar? No de mi parte, pero yo puse, ahorita, espérame, pongo la diapositiva, porque el proyecto fue un proyecto de la ESA, ¿no? Entonces nosotros digamos que no tenemos los derechos de compartir directamente la información, pero sí se puede pedir la información directamente en el sitio web del proyecto que se tenía. Ay, esperen un momentito, vuelvo a compartir aquí la pantalla. Sea la información que sea los datos, eh, Ahí en ese. porque toda la información está en este sitio. ¿Sí? Perfecto. Entonces allí ya hay un formulario y ustedes pueden escribir y ellos responden. Entonces sea el acceso a datos, que sea el acceso a algoritmos y demás, sea directamente a través del sitio web pues, del proyecto. Sí. ¿Qué más? ¿Otra más siguen? Sí. María Suárez, si quiere hablar. Sí, hola, buenas tardes. Sí, me llamo María. Bueno, lo primero, enhorabuena, Yadi, por la presentación. Me ha parecido bastante interesante. Y sí, te quería hacer una pregunta porque has estado comentando que en la clasificación que hacías de los cultivos, bueno, habéis utilizado Sentinel-2, Ujú, pero bueno, sí, creo que, no sé si os habrá pasado, creo que lo has mencionado, que a veces puede ser que a la hora de obtener las señales fenológicas, puede ser que las señales sean un poco parecidas porque algunos ujú, cultivos son parecidos, ¿no? Entonces, ujú. las señales pues, son parecidas también. ¿Habéis considerado el utilizar Sentinel-1? Y si no es así, bueno, entiendo que no, porque no lo has mencionado. Ujú. Y si puedes dar un poco las razones de por qué Sí, no lo habéis utilizado para poder listo. ayudar en esta discriminación. Sí, bueno, Gracias. el proyecto, como les indicaba, inicialmente estaba orientado pues a Sentinel-2, ¿no? Sí tuvimos el problema que tú dices con las señales que son tan parecidas y precisamente en el algoritmo que yo les digo, pues que aquí no lo mostré en detalle, creo que puse el link del método porque se lo presentamos fue en una conferencia, no está en una conferencia y el método que nosotros proponemos, así aquí está.
Eh, Básicamente, precisamente hacía uso de la parte de clustering, que es este HCC que hice aquí, en donde mirábamos precisamente esas curvas, que creo que me vuelvo más bien a esta otra diapositiva donde les mostraba las respuestas fenológicas esta. En este caso, pues como es claro que las tres son totalmente diferentes y estas son las primeras que uno va a distinguir facilísimo. Pero como tú dices, es cierto, algunas veces pasaba, sobre todo en estas formas de aquí, que habían muchas muy similares o así. Entonces, Sí, lo que nosotros usamos es una métrica de distancia, pero muy, muy restrictiva con respecto a la separación inicial de hacer los clústeres de los tipos de clasificación de cultivos. Los separamos basados en esa distancia inicialmente. Obviamente tiene sus errores, ¿cierto? Y hay muchos que tienden a ser ya después muy similares que caen obviamente allí y esos son los errores que tenemos en ese porcentaje que se muestra al final. En ese momento no se usó Sentinel-1 porque, como te digo, estábamos enfocados en Sentinel-2. Pero sí, posteriormente, ya con estudiantes y demás que estábamos trabajando, sí se empezó a hacer la combinación, no solo con Sentinel-1, sino también con Lance. Porque en Sentinel-1, si tú has trabajado, pues está obviamente el radio que se hace entre la parte de bandas de polarización, que tiene una respuesta muy similar al de NDVI, y ya con esa también ayuda un poco en ciertas otras datos. No lo he explorado de pronto si tienes tú y te agradezco si me dices que has trabajado, de pronto sería interesante ver desde otras características. Nosotros hemos seguido trabajando desde respuestas similares a NVIDIA y sobre todo para completar información donde hay más huecos, porque aquí en el caso de España, en esta zona, pues como no llovía tanto, pues teníamos bastante continuidad de los datos, ¿no? Entre comillas. Pero en zonas de Italia, o incluso me ha pasado en zonas de Colombia, porque tenemos mucha nubosidad hacia la montaña, que tenemos huecos muy grandes, o sea, pueden pasar 6 meses y no tenemos una imagen. Y lógicamente ahí es donde entra en juego usar el Sentinel-1 también para ayudarnos a completar los datos que están faltando. Entonces lo hemos usado más en ese sentido. Pero pues cualquier idea que tú tengas, pues también bienvenida como para saber un poco más sobre eso. vale, muchas gracias. No, era simplemente para saber un poco la metodología vuestra completa Ujú, y nada, era solamente eso. ujú. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. ¿Alguna otra? Tatiana, yo tenía otra pregunta y era sobre la validación. O sea, tenía dos preguntas Ujú, sobre la validación. Una es, más o menos en el caso de Italia, ¿qué densidad, ujú. o sea, cuántos puntos se usaron para la validación más o menos en Italia? En el caso de Italia, nosotros, esas tres tiles que yo mostré, en ¿Sí? esos también las escogimos porque para esas regiones específicamente ellos sí tienen toda la región mapeada, o sea, nosotros teníamos absolutamente todos los campos, ¿sí? Ah, Como esa con la que yo comparaba de Emilia-Romagna, por ejemplo, es porque ese es el mapa que ellos han generado. Esas tres regiones se caracterizan porque son muy buenas en el mapeo, en generar información actualizada y demás. Entonces nosotros también por eso escogimos esas tres tiles. Y con eso nos permitió a nosotros hacer la validación directamente. O sea, yo no mencioné porque iba mencionando, ¿no? En el caso de España, el área pequeñita que teníamos como 300 campos. Luego en el área de República Checa, 2000 y piola campos. En los tiles de Italia, en esas tres zonas, habían más de 20.000, 30.000 campos en algunas áreas, ¿sí? O sea, muchos más porque son áreas muy extensas. Y la validación, los porcentajes, más o menos de todo, están en los rangos de entre el 90 y 93% en general de detección que nosotros teníamos. Y de en la parte, sobre todo, de tipos de cultivos, también especialmente. ahora, cuando tú calculas el porcentaje de certeza, ¿lo calculas con respecto a los píxeles o respecto a los campos? A los campos, a los campos, al campo completo. Ya nos enfocamos en los objetos como tal. Perfecto. Y por último, Ujú. respecto al, ¿usaste la misma validación para el resto de Italia y si te dio algún buen resultado o no? Sí, sí se realizó la misma, sobre todo con respecto a la varianza, que, porque obviamente en los otros lados ya no teníamos campo. Luego encontramos un tile en la parte del sur de Italia que también tenían, donde hay campos muy pequeñitos, esos sí son súper pequeños, de 2 hectáreas o 1 hectárea, digo, en comparación a los otros, porque los otros son como de 9 hectáreas, 10 hectáreas, entonces son mucho más fáciles de validar, ¿cierto? Pero Claro. estos pequeños, donde hay más variabilidad, porque no nos estamos enfocando en generar un algoritmo que solo funcione para unas dimensiones, sino para toda esta variación que hay. En esos casos también validamos y también obteníamos más del 90% de precisión. Y más la varianza que las buscábamos que no estuviera en general en todas las áreas, no iba mayor a 0.05, 0.06 en algunos casos muy particulares donde había campos más pequeños de la hectárea. Y esa era una limitante, es una limitante que no es tanto el algoritmo, sino la resolución espacial de Sentinel-2, porque no podemos pretender ver algo más pequeño que 1 hectárea bien, ¿sí?
Eso fue lo que nosotros encontramos y de hecho está escrito en el paper precisamente que si los campos son menores a 1 o 2 hectáreas, en general el error tiende a ser mucho más grande. Y ahí era donde se nos acumulaba error a nosotros cuando hacíamos la evaluación general de toda la style. Para Y tu- otra cosa que no dije fue con respecto al tiempo de procesado, ¿no? Porque mencionaba las 60 tiles por año y demás. Al final el tiempo procesado fue como de 18 horas de todas esas áreas, desde la descarga, bueno, la descarga sí ya esa parte porque algunas imágenes no estaban disponibles, entonces nos demoramos más días en que estuvieran, pero una vez que estaban todos los datos descargados, ya eran cerca de 19 horas haciendo todo el procesado también para el área, pues para todo el país, ¿no? pero ahí estaba usando Durante un año de... secuencial, ¿no? ¿Cómo? Estaba usando procesamiento secuencial, no paralelo. Sí, exacto. No, bueno, paralelo también porque si no, lógicamente no se podía. Sobre todo porque aquí tenemos campos, ¿cierto? Entonces, como el procesado se hace a nivel de campo, entonces se paraleliza y al mismo tiempo cada campo se va trabajando, una cantidad de campos según la capacidad que se tenga del computador. Nosotros lo hicimos el proceso en computadores en local para poder reportar datos, pues que digamos fueran más razonables con respecto a lo que todo el mundo tiene de alcance. Obviamente hay universidades que tienen unos clústeres tremendos para procesar y allí seguramente el procesado sería mucho más rápido. Ah, o sea, cuando tú Eh, estás hablando de 19 horas, estás hablando de un computador de escritorio, básicamente. sí, pues no el escritorio normal, ¿no? Tenía igual su GPU y sus buenos core para trabajar, pero no es, o sea, la super máquina, no estoy hablando en la nube, porque también la ESA lógicamente nos dio disponibilidad en la nube para trabajar, pero en la nube el problema era que ellos tenían la limitante de que solo se podía almacenar hasta un top de datos al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces eran 12 terabytes de datos. Entonces nos estaba tocaba era subir a la nube, al espacio que teníamos, unos datos. Una vez que terminaba con esas tiles, descargarlas, subir las otras. Descargarlas, subir las otras. ¿Sí? Mientras que en local pues teníamos un disco donde estaba almacenado todo y ya se iba procesando y se iba sacando la información. Correcto, correcto. Ujú. Por último, respecto a los campos de 1 o 2 hectáreas, tienen una estadística particular, decir, más del 90% también en los de 1 hectárea o ya ahí bajaste a menos del 90%. Es que en esos es lo que nos hace que nos baje todo el porcentaje, porque si yo evalúo solo los que son mayores de 2 hectáreas para arriba, la precisión es mucho más alta, es cerca del 98%, pero Correcto, ese 90-93% ya está incluyendo todos esos pequeñitos que hay por ahí también que me están dando error. súper bueno. Ujú. ¿Otro comentario? ¿Comentario por allá? Una Tatiana, última pregunta, sí, dale, si, María. si puedo. Sí, perdona. Sí, Vamos. con la cantidad de, bueno, has mencionado que habéis estado utilizando hasta 12 terabytes de datos, que es muchísimo. Has dicho Ujú. que habéis utilizado también Snap. ¿Habéis podido Ujú. utilizar Snap con esta cantidad de Sí, información o pero no habéis usado con utilizado... la, ajá, no usado con la interfaz, ¿no? Porque con la Vale, interfaz nunca íbamos a acabar, eso es re sí, lento. claro, claro, utilizando el API o el, ¿no? Exacto, sí, 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 Vale, 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 tocaba, vale, sí, vale, no, vale. de otro modo no. Sí, sí, La vale. interfaz es muy lenta para procesar. Claro, claro. ¿Y habéis utilizado cualquier otra bueno, plataforma o herramienta, además de esta, para todo el tema de procesamiento de datos? No todo es de O Python, Google Earth simplemente Engine o no. no, no, porque al momento cuando se estaba haciendo Google Earth Engine no tenía todavía procesado todos los datos a nivel L2. Y además de que ya acceder al nivel de este nivel de lo que está haciendo el procesado ya queda muy lento en los recursos que permite Google Earth Engine, por ejemplo, me refiero. Entonces era mejor trabajar en local desde nuestro Vale, propio laboratorio. Ujú. sí, sí, sí. Vale, fenomenal. Muchas gracias. Listo. Bueno, muchísimas gracias, María, también por los comentarios. Muchas gracias, Tatiana, por la excelente presentación que esperamos tener pronto por acá para poderla publicar junto con el video. ¿Ah? Así que, Listo. próxima vez acá, Tatiana, ¿eh? Ah, con mucho gusto. Listo. Muchas gracias.